Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Somos la Iglesia Cristiana Viento y Fuego. Nuestros servicios son los martes de oración a las 7:30 p.m. Los jueves estudio bíblico, 7:30 p.m. Y los domingos servicio general a la 1 p.m. Dios te bendiga. Somos la Iglesia Cristiana Viento y Fuego. La palabra de Dios es la misma y les hemos compartido siempre que lo que está escrito en el Antiguo Testamento siempre es figura de lo que pasa en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pues sabemos que era todo físico, literal, y aquí es, en el Nuevo Testamento pues es espiritual, ¿verdad? La gracia de Dios, las cosas espirituales, la presencia del Señor, la guerra ya no es carne a carne, ya es contra espíritus, y todo eso, ¿no? Pero de aquí aprendemos también a cómo hacerlo en estos tiempos. Le pido que ahí ponga atención en el versículo. Vamos a estudiar casi todo el capítulo y está bien largo. Le pido paciencia, por favor, porque sí es importante leer casi todo el libro para poder entenderlo. ¿Amén? Vamos a leer una parte, a ver ahí hasta donde nos vamos a detener. Se puede poner de pie solamente por 1 minuto o 2, en lo que leemos. Dice la palabra de Dios: los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de estatura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por lo que haces con cada uno de nosotros, por traer esta palabra, Señor, a nuestras vidas. En esta hermosa tarde, Señor, tenemos aquí invitados, también hay personas, Señor, que ya son miembros de la iglesia. Pero yo te pido, Señor, tú que nos formaste, que hiciste a cada uno, Señor, de nosotros. Padre, tú no escogiste, Señor, divisiones entre tu pueblo, entre tus hijos, entre tu creación. Tú hiciste una creación, Señor, formaste una creación, el modelo que te adoraría y te exaltaría, Señor. Y yo te pido que hoy, Señor amado, pueda tu gracia derramarse sobre cada vida y sobre cada corazón, Señor. Cada persona que está aquí, Señor, no es por casualidad. Sabemos que tienes un propósito, un plan. Y ese plan creo que es, Señor, que te conozcan completamente, Señor, y tengan relación contigo cada uno. Y los que ya te conocen puedan avanzar y crecer más en ese conocimiento, en esa enseñanza acerca de ti, Padre. Yo te pido, Señor, tu respaldo, tu presencia. Atamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo estorbo, atamos todo mal, todo prejuicio, Señor, toda contradicción, toda confusión, Señor, todo el mal sea atado, Señor, en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, viva y eficaz, haga el efecto, Padre, en cada corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Nada más lo que acabamos de leer da cierta descripción del tamaño de esta persona, de este personaje, de este enemigo. ¿Cuántos han oído de Goliat? ¿Verdad? ¿Cuántos se atreverían a enfrentar a Goliat en estos tiempos? El cálculo de la estatura, haciéndolo a metros, más o menos, un poco más de 3 metros de altura, ¿no? O sea, dice Luis, yo le brinco. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Son enemigos, eran enemigos físicos, ¿verdad? Y si ves todo eso, no saqué, ¿verdad? Los pesos y todo así para traer un cálculo, pero estamos hablando de
muchos kilos, mucha fuerza, ¿no? Mucho poder, mucha sabiduría y conocimiento en estrategias para la guerra. Se le conoce como una persona que pues era diestro, ¿verdad? Temible, ese hombre intimidaba a todo el pueblo del Señor. Y yo quiero dar un poco de continuidad a lo que nos habló el pastor de Honduras, ¿verdad? El día de la oración, que habló acerca del temor, y creo que no se oía muy bien, ¿verdad? Había un poco de estorbo en el sonido, pero lo que habló, algo que me quedó bien claro, es de que él nos trataba de enseñar de que no debemos de tener temor, ¿verdad? A nada. No debemos de tener miedo a nada, ¿sí? Y hoy vamos a hablar un poco más acerca de eso, porque el temor, el miedo paraliza, el miedo detiene el avance, el medio no permite que la persona capture las promesas, las bendiciones. El miedo es un estorbo, ¿verdad? Para las personas que quieren conquistar, proyectarse. Si no vencen los temores, el miedo, no va a haber conquista. Y aquí vamos a ver estos ejemplos tan claros y tan sencillos en la historia de David y en la historia de Goliat, ¿verdad? Porque vemos una guerra descarada, pero veamos un poquito acerca de lo que este hombre hacía. Dice en el versículo 8, no pierdan la cita, vamos a leer solamente el capítulo 17, ahí en el versículo 8 dice lo que hizo él. Ya vimos, si alcanzó a leer conmigo, escuché tantito, ya vieron que de un lado estaban los filisteos, del otro lado estaba el pueblo de Israel, y en medio había un valle, ¿verdad? Y el paladín, este hombre, salía, ¿verdad? Y ofendía. En el versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. Versículo 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Escuchamos ahí esto y cómo lo pudiéramos nosotros hoy, ver en nuestros días, en nuestros tiempos. Si nosotros empezamos a caminar en una vida espiritual y empezamos a conocer, ¿verdad?, lo que es el territorio espiritual, en donde sabemos que no tenemos ya lucha contra carne y sangre, sino que todo es espiritual, todo lo que quiere destruir, matar, robar, ¿verdad? Todos los pecados son producto de algo espiritual que ataca a la gente, las mentes, los corazones. Un niño tendría que ser hombre, ¿verdad? Siempre, pero el espíritu, ¿verdad?, de homosexualismo viene, entra y transforma los pensamientos naturales de Dios y lo convierte en un homosexual. El que era una persona noble, que Dios quería ser una persona noble, de repente crece y deja que su corazón se empiece a llenar de ira por ciertos problemas, conflictos, y se convierte en un asesino después cuando crece, en un maleante, ¿verdad? Y podemos ver tantos ejemplos de lo que hoy en día vemos, pero todo esto es porque Satanás, el diablo, nuestro enemigo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La gente piensa que es natural, que se suicidan, que se matan de una sobredosis las personas, que se matan en un centro nocturno a balazos. Piensan que es normal, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que las familias vivan para adorarle, para bendecir. Él estableció el matrimonio, Él estableció, ¿verdad?, desde el principio, que se reprodujeran para la alabanza de su nombre, del Señor, que se fructificaran, que vivieran de lo que produce la tierra y que vivieran en paz. Ese es el diseño de Dios, el plan del Señor. Pero Satanás fue desterrado de los cielos y vino a la tierra para destruir, para matar. Y la iglesia tiene a estos enemigos, principados, potestades,
Y uno como en este caso, Goliat representa, yo lo comparo como un principado, ¿verdad? Lo comparo como un gobernador de las tinieblas en estos tiempos. ¿Por qué? Porque uno solo podía controlar un ejército. Él solo podía controlar, estamos viendo que él solo podía controlar no solamente al pueblo de él, de los filisteos, ¿verdad? Tenía renombre, tenía respeto, ¿verdad? Se había ganado la influencia y él podía decir lo que él quisiera hacer por la influencia y el poder que tenía, y lo iban a obedecer. Tanto era la influencia que tenía que intimidó a los escuadrones de Israel, al pueblo de Dios, ¿verdad? A los valientes del Señor, los intimidó con su tamaño y con el sonido de sus voces, con lo que el enemigo habla siempre. A veces nosotros vemos grande el problema, a veces ves grande el conflicto. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que se pierde la fe en Dios. Se pierde el concepto de quién eres tú misma, o tú mismo, o yo. Cuando escuchamos y vemos lo negativo, cuando vemos el problema grande delante de nosotros, ¿verdad? Muchos mejor dicen, aquí mejor corremos, porque se vienen los golpes. Pero esto es para gente, dice la Escritura, valiente. El reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, los valientes lo arrebatan. Yo los felicito por estar aquí y por no echarse para atrás, a pesar de problemas que yo sé que tienen, dificultades y cosas que han sucedido. El enemigo quiere, ¿verdad?, imponerse y quiere mostrarse como que tiene gran poder, como que tiene gran eficacia contra nosotros, pero aún así usted sigue permaneciendo. Los problemas grandes, que se le pudiera decir, ¿verdad?, la apariencia de los problemas, cuando nosotros entendemos bien quién es nuestro Dios, no se nos olvida y no nos importa qué demonio venga. Cuando sabes quién es tu Dios, cuando sabes quién es tu Señor, no necesitas ir a practicar ciertas cosas, hacer cosas, necesitas nada más creer fielmente que Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de guerra, es tu Señor y es tu Salvador. Amén. Él es tu Señor. Yo quiero leer aquí una vez más para que veamos atentamente en el versículo 10. Todos conocen a Saúl, perdón, el 11. El 11, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El rey, junto con todo el pueblo de Israel, junto con toda la gente, tuvieron gran miedo. El miedo, lo repito, es algo que paraliza, que detiene, que intimida, que aflige, que preocupa, que desgasta, ¿verdad? Y tienes que tomar la decisión cuando estás en ese momento, o creerle a Dios, o creerle al problema. Creerle a Dios o creerle a tu enemigo. Eso va a determinar tu victoria o tu fracaso. Creerle al Señor es lo que Dios y lo que yo te recomiendo. Creerle a Él en todo tiempo, en todo momento, ¿verdad? Porque a veces confiamos más en otras cosas que en Dios. Confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, en nuestras fuerzas. No se duerman, muchachos. ¿Quién nos manda a desvelarse? A ver. El miedo es algo parecido al estupor. Te ciega. Ya no vean tanto Facebook. Que se desvelan tanto en el Facebook. Desvélate leyendo la palabra. Amén. Cree en el Señor. Si Él está contigo, entonces tranquilos, ¿verdad? Calmados, confía en el Señor y nada nos faltará. Amén. Y el miedo, fíjate, hermano, por ejemplo, el miedo no lo puedes emplear simplemente en lo que es un espanto, soy bien valiente porque yo me atrevo a pelear con un hombre. El miedo no es nada más. No nada más en esas maneras hay que vencerlo. ¿Sabías que se necesita valor para vencer el orgullo? ¿Sabías eso? Necesitas ser valiente porque se tiene que reconocer que nos hace falta vencer el orgullo. Cuando tú tienes el valor de humillarte, entonces puedes vencer el orgullo. Esas dos cosas
yo las he detectado que van casi acompañadas. El miedo, el orgullo van acompañados. ¿Sabes por qué? Porque aquí vemos a estas personas invadidas de miedo porque no tenían una personalidad determinada y bien definida. No la tenían. Si ellos hubieran sabido que son hijos de Dios, del que formó el cielo y la tierra, nada los conmueve. Perdieron la noción de quiénes son en el Señor. Cuando el cristiano pierde la noción, o el ser humano pierde la noción de quién es, entonces es una presa fácil, porque va a ser turbado con los problemas, con las situaciones que se vengan en contra, porque no tiene una identidad, ¿verdad? Cuando Jesús resucita entre los muertos, nos da una identidad. Cuando Jesús vence en la cruz del Calvario y derrota a sus enemigos, Él recibe una autoridad y recibe un nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Recibe la autoridad de rey, de señor y de sacerdote. Y Él dice, y de esa manera, ¿verdad? Él gana para sí un pueblo, una nación de reyes y de sacerdotes. Y esos reyes no se intimidan cuando tienen bien claramente la determinación o la revelación de quiénes son en el Señor. Aquí vemos el problema con Saúl. Saúl vio el grande gigante Goliat. El pueblo de Dios vio lo mismo. Y él empezó a retarlos, a humillarlos. Y ellos no hicieron nada. ¿Por qué? Porque perdieron el enfoque. Los oprimió. Las palabras negativas que venían contra ellos, las ofensas que venían contra ellos, que les decía, no pueden, a ver, échame uno, a ver si va a poder, ¿verdad? Y todos ellos temblaron y nadie quiso enfrentar porque perdieron la noción de quiénes eran y de quién era su Dios. Se perdió totalmente. Vamos más adelante. Dice en el versículo 12, lo tiene ahí, dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. ¿Cuántos tenía? 8. Entonces no es malo tener ganas, hermanos, y nosotros los bendecimos. Dice, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de grande edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl. ¿A quién siguieron? A Saúl. Fíjate, estos 3 hijos siguieron a Saúl a la guerra, y los nombres de estos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era ¿quién? El menor. Y dice, siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero fíjate lo que dice el versículo 15, pero David había ido y vuelto dejando ¿a quién? Dejando a Saúl, ¿para qué? Para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea, él era responsable. Él sabía que había una guerra, ¿verdad? Pero él también era responsable en la casa de su padre. El versículo 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40 días. Y yo les hablaba la otra vez, 40 días que alguien te esté ofendiendo, 40 días que alguien te esté humillando, 40 días que estén hablando mal de ti y del evangelio, hablando mal del Señor. 40 días. Imagínate, yo les decía, por mucha paciencia que tenga la persona, en la mejor de repente, ¿verdad? Tú dices, pues vamos a terminar con esto, porque todos los días va a haber la ofensa. Tu esposa va a estar oyendo la ofensa, tus hijos van a estar oyendo la ofensa, la burla que se está haciendo contra Dios y contra ti. ¿Qué es lo que debemos de hacer para que las burlas cesen? Para que los malos comentarios en contra del nombre del Señor o en contra del evangelio cesen, para que la gente deje de llamar hipócrita a los que se hacen llamar hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir verdaderamente como dice la palabra del Señor. Dejar la hipocresía, dejar la mentira, dejar la maldad, dejar todo eso y tener el amor en cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cuántos quieren detener la murmuración que se habla en contra de Dios? Porque hablar de los hijos de Dios es hablar mal del Señor. Entonces debemos de nosotros, con nuestra conducta y nuestro testimonio, identificar quiénes somos y darle honor al Señor. ¿Cómo avergonzamos al Señor cuando somos personas irresponsables, cuando somos personas que mentimos, cuando somos personas que defraudamos, cuando somos personas, ¿verdad?, que hablamos mentira, que robamos? Ahí
hacemos quedar mal el nombre del Señor. Y la gente o los demonios, o quien quieras mencionar, hablan en contra del Señor y de la gente del Señor. Aquí vemos a David en el versículo 17. Su padre le dice, dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos, o sea, para ver si estaban vivos, ¿verdad? Dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Versículo 20. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Se fue con su carga como Isaí lo había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Cuáles eran las palabras? Un desafío para el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Solamente quería pelear con uno, y si lo vencía, entonces iban a ser sus esclavos, sus siervos, y si era al revés, entonces ellos iban a ser sus siervos. Pero dice el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué hacían? Huían de su presencia. ¿Y qué tenían? Gran temor. O sea, seguía el gran temor. Y yo quiero decirles, hermanos, que el temor no va a servir para nada en nuestras vidas, al contrario, ni para nuestros hijos. La valentía que tus hijos vean en ti es en la que ellos se van a mover. Y valentía no es gritarle a la mujer, valentía no es maltratar a los hijos, ¿verdad? Valentía es ser una persona humilde que trabaja, que lucha por su gente, por sus hijos, que los enseña la verdad, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el infierno existe? ¿Cuántos saben que es real? ¿Cuántos saben que el reino de Dios también existe y es real? ¿Sabes quién es un verdadero padre valiente y una madre valiente? Aquella que les enseña a sus hijos los principios de la palabra del Señor, que se atreve a vencer, ¿verdad?, todo lo que viene en contra de sus hijos y los defiende y les enseña a ser personas de bien. Esos son los padres valientes. No son aquellos que abandonan a sus hijos o a una mujer y tienen 2 o 3 o 4 mujeres. Esos no son los padres valientes. Los padres valientes son aquellos que en todas circunstancias siguen amando a su familia, siguen luchando por su familia, siguen proveyendo a su familia. Esos son hombres valientes y mujeres valientes. Los demás tenían miedo y nadie enfrentaba la situación. Vamos más rápido. El versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. O sea, le iba a dar todos los regalos y aparte no iba a pagar impuestos esa casa, ¿verdad? El que venciera a Goliat. Versículo 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo y circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate, él se interesó y dijo, ¿qué le van a dar al que quitare el oprobio de Israel? ¿Qué es oprobio? Es ser avergonzado públicamente. Alguien que ha sido avergonzado y humillado públicamente. Una persona que ha sido avergonzada, humillada públicamente, queda como marcada, ¿verdad? Queda la persona. Douglas platicaba acerca de aquel capitán que el barco se hundió. Yo no vi eso, pero dicen que se hundió el barco y el primero que corrió, ¿quién crees que fue? El capitán. Entonces, si se salvó toda la vida, va a estar viviendo
con eso, de que en lugar de ayudar a la gente a salir, él fue el primero que corrió a buscar su seguridad. Entonces, es un oprobio. Públicamente, la persona queda avergonzada. Entonces, David se enojó. David era un joven, ¿verdad? Todos los que calculan la edad de David no creen que haya pasado de 17 años de edad. Algunos creen que menos, algunos, suponiendo que fuera un joven de unos 19 años, ¿verdad? Este muchacho. Pero él tuvo el valor, vamos a ver cómo él tuvo el valor de cambiar todo ese concepto. Por eso yo quiero que aprendamos hoy de la vida de David, ¿sí? Que aprendamos hoy de las cosas que él tiene, porque David fue una persona que desde la infancia sabía quién era David mismo y sabía quién era Dios. ¿Quién eres tú? En Dios. ¿Y quién es tu Dios? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Ya identificaste a tus enemigos? ¿Sabes cómo se identifican a los enemigos? Cuando la palabra te enseña que la mentira es mal y tú la practicas, ese es uno de tus enemigos. Que cuando tú lo descubres, entonces vas a hacer algo. Si eres hijo de Dios, vas a vencer a ese enemigo que es la mentira y lo vas a derrotar y vas a acabar con él. Si eres verdaderamente un hijo de Dios. También hay otra cosa, que cuando descubres que tienes orgullo en el corazón, ese es un enemigo tuyo. Y si eres hijo de Dios, dices, pues yo lo voy a acabar. Pero si no, va a ser lo mismo que hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Sabes que hay personas que duermen con su enemigo y que no lo quieren dejar ir, aún sabiendo que les hace daño? No es tu esposa, ni es tu esposo, pero al decir duerme con su enemigo, porque hay gente que tiene el problema, sabes, algunos ya lo detectaron, pero se están produciendo un día, 2 días, y el enemigo descaradamente dice, tú eres esto, tú no lo haces conmigo, te tengo dominado, ¿verdad? Te tengo dominado. Y pasa otro día y sabes que necesitas vencer ese enemigo, pero te falta determinación, te falta valor, te falta conocer verdaderamente el poder de tu Dios y saber que tú eres el hijo de ese Dios. Y a veces por eso no podemos, porque mucha gente ama sus cadenas, dice la palabra. Mucha gente tiene temor porque ha vivido con ese problema, con ese enemigo, y no se quiere divorciar o no quieres acabarlo. Muchos de los que están aquí, lo digo con respeto, saben que había un enemigo que los tenía dominados, y uno de ellos es el alcohol, otros es la droga, ¿verdad? Otros era la pornografía. Pero en el momento que te identificaste con tu Dios y tú sabes que eres un hijo de Dios escogido, ¿qué pudiste hacer? Vencer esos enemigos. Y yo los veo a ustedes que lo hicieron, y digo, gloria a Dios, porque son hombres de Dios que pudieron derrotar, y esos enemigos están bajo de tus pies, porque te atreviste a creer en el poder de Dios, no en el poder del psicólogo, no en el poder del brujo, sino en el poder de Dios, en el poder que te formó y que te creó. Le creíste y sabes que eres hijo de Dios, y como hijo, entonces tienes el poder y la autoridad del Hijo de Dios también. Amén. Me va siguiendo. Les dije que íbamos a tardar un poquito, pero vale la pena, hermanos, que ustedes se vayan bien seguro. Dice el versículo 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere, o sea, las promesas y los regalos que le va a dar. Dice el 28, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá y a quiénes has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia los otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, ¿cómo le dice el muchacho al rey? No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjate las palabras. Yo quiero que observes la vida de David y que veas que en la vida de David no hay doble ánimo,
no hay desánimo, no hay titubeo, no hay lloriqueo, no hay queja, no hay resentimiento. O sea, él está firme en quién es David. 17 años, supongamos 20 años, ¿verdad? Para no exagerarle, a lo más. Muchacho, la Biblia se le dice a alguien de 17 años, y ahí se le conoce como un muchacho. Y él, hablando al rey y hablando delante de los príncipes, le dice: no desmaye, ¿verdad? ¿Cómo le dice? No desmaye el corazón. Era lo que estaba pasando, el corazón de la gente estaba desmayando. El problema era grande, ya casi se sentían esclavos, ¿verdad?, de los filisteos. Y dice el versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y dice el 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios. ¿Por qué razón? Porque había una provocación. Había una provocación contra Dios y contra su pueblo. Y David no iba a dejar que ese oprobio o esas burlas se quedaran así. Versículo 37 dice: añadió David: Jehová, ahí es donde podemos ver, Jehová es Dios, me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ven, y Jehová esté contigo. Fíjate, bien interesante que es. Él primero dice: yo he peleado, he defendido las ovejas de mi padre. Imagínate el corazón de defender lo que era de su padre, las ovejas de su padre, una simple oveja, y él no iba a dejar ir una oveja de la casa de su padre, porque él sabía que en el Señor él podía arrebatarle la oveja al oso, al león, ¿verdad?, al animal que fuera, porque él verdaderamente creía en el poder del Señor. Y ahora que él sabe que en el Señor puede hacer estas cosas, él no se vanagloria y dice: por mis fuerzas, o por mi habilidad, o por mi puntería voy a acabar con él, sino dice: porque el Señor, ¿verdad?, me los ha entregado, el Señor me ha librado, Dios me ha protegido y me ha cuidado, y también me va a cuidar de este filisteo, y también lo va a entregar en mi mano. Amén. ¿Ves algún momento de titubeo ahí? ¿O ves que le fue a preguntar a su papá y a su mamá si él iba a ir a la guerra? No, él dijo: yo voy a ir, yo voy a ir. No lo querían dejar ir por su apariencia, pero Dios no mira la apariencia. Los espíritus no miran qué tanto estudiaste, los espíritus no miran qué tan guapo estás. Los espíritus lo que ven es si verdaderamente la presencia de Dios está en ti. Eso es lo que ellos ven. ¿Y cómo te vas a parar delante de ellos? ¿Qué vas a hacer delante de ellos? ¿Te vas a intimidar como aquellos, todos los del ejército y aún el rey Saúl? Podemos decir que no, pero vamos a vernos en la acción. De palabras, ¿verdad?, como dicen el dicho, pero la acción verdaderamente. Y lo podemos ver cuando yo veo hombres que no defienden su casa. Hombres y mujeres que están intimidados por el enemigo y no defienden su casa. Y hay veces que el diablo viene, roba a los hijos y los padres no hacen nada. Pero cuando nosotros venimos a la luz, a la verdad, conocemos el poder de Dios y nos damos cuenta de que nuestros enemigos son espirituales, no son los humanos, no son los hermanos, los amigos, son enemigos espirituales que roban, que asaltan el corazón de nuestros hijos, se los llevan y quieren hacer de ellos lo que ellos quieren. Y el padre y la madre a veces se quedan llorando, lamentando, o algunos dicen que se lo lleven, se lo merecen.
¿Qué es lo que hizo Ana? Ana oró, ¿verdad?, por aquel hijo y lo consagró. ¿Qué es lo que hacen los hombres? Empiezan a interceder y a orar por los hijos, a instruirlos y a enseñarlos en el camino de la verdad. Dice la palabra, instruye al niño, ¿en qué? En su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué le vamos a instruir? ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué es lo recomendable enseñar? La palabra de Dios. Aquí está la vida eterna, aquí está la salvación, aquí está el perdón de pecados. No hay nada más poderoso que vivir con la enseñanza, la instrucción de la palabra, porque es la que liberta, la que sana, la que restaura corazones. ¿Cuántas almas quebradas ya dispuestos a morir? La palabra de Dios los ha hecho vivir otra vez, y sus enemigos han sido postrados delante de ellos porque han creído en el poder de Dios, de la salvación, de la resurrección de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, que es el único que puede dar la salvación y la vida eterna. Y David, por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios, porque era similar en los pensamientos, no tenía temor, adoraba a Dios, ¿verdad? Era un hombre que era un entendido de las cosas espirituales y de las cosas verdaderas y reales en el reino de los cielos y en el reino aquí abajo en la tierra. Dios quiere darle ese entendimiento, de ese poder y de ese valor a toda su creación. Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, hermano, un hombre valiente, una mujer valiente y temerosa, pero de Dios. No temerosa del enemigo, temerosa de Dios. No temerosa de cuando se levanta al baño en la noche y está la luz apagada. No temerosa de eso, temerosa de Dios, que adore y alabe al Señor. Vamos rápido, dice el 38, y Saúl vistió a David con sus ropas. Bueno, me voy a ahorrar todo eso hasta el versículo 40, porque dice que no le quedó su equipo, le quedó pero no pudo caminar con la armadura de Saúl. Y dice en el versículo 40, mejor dice, y tomó su callado en su mano. ¿Qué es un callado? ¿Alguien sabe qué es un callado? Es la vara con la que el pastor, esa varita que está chueca así, es esa vara con la que anda el pastor cuidando las ovejas. O sea, tomó su varita, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? En su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, o sea, la bolsita que trae cuando anda pastoreando. Dice, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, ¿y qué hizo? Se fue hacia el filisteo. Y yo me lo imagino a David, ¿no? Agarrando sus cosas, tirando la armadura de Saúl por allá, agarrando su callado, agarrando su honda, agarrando su bolsita, yendo al río a escoger las piedras, y echarlas allá a la bolsa. Y en las caricaturas de los niños, caricaturas cristianas, ponen una piedrita chiquita, ¿verdad? Que entró aquí. Y en la onda usted sabe que usted puede lanzar una piedra más grande, el tamaño de una manzana o hasta más grande, ¿verdad? Y esas cosas tienen una fuerza impresionante, ¿verdad? Y David, yo lo veo y digo, wow, ¿cómo confiaba en Dios? ¿Quién va a presentarse delante de ese gigante que trae espada, como dice aquí, lanza y jabalina, y con una onda? Solamente alguien que verdaderamente cree que Dios lo puede librar, ¿verdad? Dice aquí el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿en quién? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Fíjate la fe, la seguridad y la firmeza de sus palabras. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra de Austin tiene que saber que Dios verdaderamente está en medio de nosotros, sanando, libertando, ¿verdad? Restaurando vidas, trayendo gente del pecado a la verdad.
De la crisis a la abundancia, ¿verdad? De la perversidad a la pureza, del pecado a la santidad. Es el Dios que hace todas las cosas. La gente debe de saber, y usted no debe de intimidarse ni de que pase desapercibido de quién es usted en su trabajo. ¿Quién es usted en su trabajo? Nomás te conocen que eres cristiano en la iglesia y allá en el trabajo le pones a todo, ¿no? O a veces hay gente más vulgar todavía en el trabajo, haciéndose llamar hijos de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Y quién es tu Dios? Entonces debemos de decirlo con seguridad. ¿Quién eres tú? Hijo de Dios. Si un demonio te pregunta, ¿y quién eres tú? Hijo de Dios. ¿Verdad? Le preguntaron a Jesús. Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Y todos decían, un profeta, otro maestro X. ¿Y quién dices tú que soy? Le dijo a Pedro. ¿Quién le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y dice aquí, ya voy a terminar, hermanos, no se me desesperen, dice el versículo 48. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Yo cuando leo esto, nunca me canso de imaginar lo que David hizo. O sea, y no estoy imaginando como si estuviese viendo una película de acción. Estoy imaginando un hecho real que aconteció, de alguien que le da prisa a terminar con su problema, que le da prisa a terminar, que no lo piensa y dices, a lo mejor no estoy listo, hermano, o a lo mejor no estoy preparado, o déjeme disfrutar todavía mi juventud, porque todavía estoy muy joven y tengo que ir a echarme todavía unas chelas y ya a lo mejor después hablamos, ¿verdad? Pero él no tenía ese pensamiento, él se dio prisa. Iglesia, tenemos que darnos prisa. No juegues con tu enemigo, no le des 40 días, él no esperó 40 días. David dijo, es ahorita mismo. David no esperó los 40 días, se pueden prolongar en 40 años. Y hay personas que por 40 años viven con el enojo, viven con el resentimiento, viven con la falta de perdón, de que no pudieron perdonar a su papá o a su abuelito y hasta se murió. Y siguen viviendo con ese rencor, porque no han tenido el valor y el entendimiento de que verdaderamente Dios lo puede librar de ese enemigo. No siga usted, hermano. Quizás tú dices, yo soy libre por la sangre de Jesús y no tengo problemas. Yo te digo, toda la vida vamos a tener enfrentamientos con diferentes enemigos, toda la vida. Si tú pensabas que esto iba a ser fácil, no, sorry, hermano, no. Pero en Cristo Jesús, ahí sí. Cuando sabes que Jesús pelea por ti, wow, entonces nada te intimida porque sabes quién está de tu lado. Él dice en la Escritura que hizo todas las cosas, fueron hechas por Él y para Él. Y cuando dice todas las cosas, dice príncipes, dominios, potestades, principados, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿De los filisteos o de los escuadrones de Israel? Del Dios de Israel, ¿verdad? Yo quiero que todos estemos en ese equipo, porque al final de cuentas, todos los que vencieron van a ir a ese lugar, a la presencia del Señor. Corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Cómo es correr? Tiene que correr fuerte. O sea, él no iba así como viendo a su enemigo, ¿verdad? Así, no. Y para que él pudiera correr y ya con la onda, tenía que ir haciendo el movimiento de correr y el movimiento de dar vuelta a la onda. ¿Sí? Ir corriendo en velocidad y dándole vuelta. ¿Cuántos saben usar esa cosa? El rancho. ¿Sí o no? Si vas a correr, vas contra él, te tienes que ir usando. O sea, fue algo agresivo, fue algo que no se limitó, fue algo que no hubo un titubeo, fue algo que no la pensó y corrió. Por eso hoy vamos a correr a derrotar a nuestros enemigos. Qué valiente. Cuando Gedeón salió a la guerra, ¿a quiénes regresó? A los que tenían temor. ¿Sí?
Si vamos a entrar a un nivel en donde la gente se le salga todo lo malo, tenemos que correr juntos sin temor. Amén. Sin temor. No tengas miedo. Cuando estés solo en tu casa, no tengas miedo. Cuando estés ahí en tu habitación o vayas por un valle de sombra y de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero saber quién es el Señor. Amén. Saber quién es Él. Dice el versículo 50, así el 49, y metió David su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y dice el versículo 51, entonces corrió, quedó otro tramo de distancia, corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Imagínate, arriba de él es lo que tienes que hacer, porque muchas veces si tú no le cortas la cabeza, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Si tú no le cortas la cabeza, va a regresar. Préndela ahí, Isaac, por favor. ¿Sí sabías eso? Lo hemos visto, hermano. Y por eso predicamos y les enseñamos, cuando tú eres libre, tienes que consagrarte. Porque si no, viene el demonio y otra vez viene contra ti y con 7 demonios más fuertes. ¿Qué es lo que debes de hacer? No tener misericordia. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu problema? Córtale la cabeza. Hasta un canto hay, córtale la cabeza, Goliat. Pero es una realidad, acaba con... ¿Por qué? Tú te puedes preguntar, pastor, ¿por qué? Yo vencí eso. Y después de un tiempo me vino otra vez los pensamientos y me vino la tentación y pastor, volví a caer. Pues no lo derrotaste totalmente. Quizás lo tiraste ahí, lo derribaste por un momento, pero un dicho vulgar, bien vulgar, que dice muerto el perro, se acabó la rabia. Si tú vuelves a caer en el mismo problema, es porque no estás dándole chance, estás dándole dominio, estás dándole que él vuelva a regresar a hacer eso que hacía contigo. Ya voy a terminar. Dice el versículo, dicen que es la mentira más grande de los pastores, ¿verdad? Cuando dicen que ya van a terminar. Dice el último, ya en el versículo 52. Les voy a leer un poquito más atrás en el 52, en el 51 dice, entonces corrió David, me llama la atención lo que dice al final, dice, en la última parte dice, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Algo que la iglesia tiene que empezar a hacer, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Yo le comentaba a mi esposa, a veces batallamos con una persona que trae un demonio de división y quiere destruir la iglesia, ¿sí? Y a veces lo vemos manifestado en otro y en otro y en otro y en otra iglesia y en el otro lado del río, y lo seguimos viendo y digo, pues, ¿cómo le hacemos? Tenemos que darle al principado, tenemos que cortarle las cuerdas, ¿verdad? Las ataduras al principado, porque fíjate lo que pasó. Acabaron con él y todos los achichincles que hicieron, huyeron. Entonces yo digo, para fácil hay que darle al grande. Sabemos que se va a venir la cosa fuerte, pero ¿cuántos tienen miedo? Ya no más faltó que dijeran amén, hermano, ¿verdad? Hay que darle. Luego vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad? Porque es importante, es interesante, pero dice que, fíjate, se fueron y ¿qué hicieron? En el versículo 53, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. O sea, todavía les quitaron las pertenencias. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las pusieron en su tienda. Hasta ahí lo voy a dejar, hermanos, porque yo quiero nada más enfocarme en una palabra que dice aquí, templanza.
Eso es lo que yo encontré en la vida de David. Entre tantas cosas buenas y positivas, encontré la templanza en este hombre. Como cuando un metal es bien templado, lo doblas y no se quiebra. Así era la vida de David, porque confiaba en el Señor. Y cuando digo templanza, ¿qué es templanza? Es que la persona es dueño de sí mismo, que no adoptas las modas o alguien que lo hizo así, yo lo voy a hacer así, sino que eres dueño de ti mismo y sabes quién eres tú. O sea, eso es lo que tú debes de aprender a hacer, saber tu propia personalidad delante de Dios. Por eso, si tú te identificas, ¿sabes por qué la gente envidia a veces algún ministerio? Porque no sabe quién es en el Señor. ¿Sabes por qué muchos dicen quisiera ser un apóstol o quisiera ser un evangelista o quisiera ser esto o lo otro? Porque están viviendo sin identidad, porque no saben quiénes son. Cuando yo descubrí lo que Dios hizo en mí y lo que Él quiere que haga yo, que el mundo ruede, que profetas, apóstoles, maestros se levanten y hagan el reino grande, pero yo sé quién soy en el Señor. Y crezcan o se achaparren los demás, yo sigo adelante porque yo sé quién soy en el Señor. Por eso me vas a ver siempre igual, avanzando, con problemas, pastor, sí, con problemas, pero para adelante, sin resentirme porque alguien hace algo mejor o algo mayor, no, porque Él es Él en el Señor. Por eso no existe la envidia en los músicos, porque el que está bien determinado sabe quién es. No existe en el ministro de la alabanza, no existe la inseguridad, porque sabe quién es. Y no usurpa puestos porque sabe que su puesto está bien determinado. Entonces, ¿quiénes son los problemas? Los que no saben quiénes son todavía, no son dueños de sí mismos. Si tú eres dueño de ti mismo, estás contento, feliz y orgulloso de quién eres, ¿sí o no? ¿Verdad? Gloria a Dios. También dice, y es una persona que no pierde el control. A veces pierde uno el control, ¿no? A veces dan ganas de perder el control, pero el verdadero hombre de Dios que tiene templanza no pierde el control. Amén. Así es de que cuando tú eres un hombre de Dios no vas a aventar el despertador contra la pared. ¿Cuántos han hecho eso? Tengo sueño, ¡pum!, lo avientas contra la pared. ¿Cuántos? Conozco varias historias de que se enojan con la esposa y agarran el teléfono y ¡paz!, contra la pared. ¿Qué es eso? Perder el control. O sea, no hay templanza, ¿verdad? Se enojan con alguien y me agarran el carro y salen quemando llantas. No hay control, es un niño. Entonces, tenemos que tomar el control, no perder el control, porque en una pérdida de control después se puede uno arrepentir. Entonces, llévate esta palabra: quiero ser un hombre de contemplanza, una mujer contemplanza, que no se me vuelva mi ánimo para abajo otra vez. ¿Y ahora qué pasó? No, pues es que otra vez ando por acá abajo, ¿verdad? No, siempre tienes que andar firme, ¿ok? Entonces, cuando tú veas a alguien apachurrado, nomás dale uno en la espalda y dile: templanza, y no sea chillona, templanza, parece firme, derrote a ese enemigo, y al varón igual, amén. Y derrote a quién. Vamos a tirar a la cabeza esta noche, tu enemigo, ¿sí? Al enemigo de viento y fuego, ¿sí? ¿Por qué crees que yo escucho que dicen y que hacen y que tú? Imagínate si les hago caso. ¿Por qué no nos afecta? Porque sabemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, ¿verdad? Y Él vive y Él reina para siempre. Somos la Iglesia Cristiana Viento y Fuego. Esperamos que este video haya sido de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.